Volví a casa un viernes por la tarde 2 días antes de lo previsto. El congreso en Bilbao había sido un éxito pero agotador. Necesitaba silencio, una ducha larga y el rincón soleado de mi biblioteca. Mientras el taxi se acercaba por mi calle algo me hizo fruncir el ceño. No había ni una sola plaza libre. Coches mal aparcados invadían la acera, algunos incluso bloqueaban parcialmente la entrada de mi cochera. El murmullo de voces, risas y música empezó a invadir mis oídos antes incluso de abrir la puerta del vehículo. El conductor me miró por el retrovisor medio sonriente. Vaya fiesta. Me vallé en silencio con una sensación extraña en el estómago. Al acercarme a la verja de hierro forjado reconocí los farolillos encendidos, las mesas plegables con manteles blancos en el jardín y lo más alarmante gente en mi césped, en mis macetas junto a mis rosales fumando, brindando, dejando vasos sobre las repisas de piedra. Mi jardín, mi casa, mi refugio, convertido en un salón de eventos al aire libre. Entré sin saludar a nadie. Nadie se percató de mi presencia. La puerta principal estaba abierta de par en par, sujeta con un zapato de tacón que reconocí como de Rebeca. Dentro el panorama era aún más desolador. Globos blancos y dorados colgaban del techo, un gran cartel cruzaba el salón: Reencuentro familiar Miret 2025. Una mesa de catering ocupaba el pasillo y varias personas, algunas apenas me sonaban, se paseaban como si estuvieran en un hotel. Sobre una mesa auxiliar camisetas con mi apellido y fotos familiares ampliadas, muchas tomadas de mis álbumes personales. Subí las escaleras y lo confirmé: mi dormitorio era ahora un guardarropa improvisado con abrigos apilados sobre la cama. Mi estudio vacío convertido en sala de juegos. Vallé de nuevo con el corazón acelerado y la mandíbula apretada. Entonces lo vi. Iván con una cerveza en la mano me miró desde la cocina y levantó las quejas. Sorpresa, digo sin una pizca de culpa. Rebeca apareció tras él con sonrisa fingida y voz dulce. Mamá, pensábamos que llegabas el domingo, y así supe que una vez más me habían borrado de la ecuación sin el menor remordimiento. No responda. No levante la voz. Solo los observé con una calma que ni yo misma entendía. Mientras las risas continuaban de fondo, mientras alguien gritaba. Foto de grupo desde el comedor, yo sentí que algo en mí se apagaba. No era rabia todavía. Era más bien la confirmación silenciosa de algo que había intuido durante años, que para ellos yo ya no era más que una figura decorativa. La madre útil. La anfitriona silenciosa. La que da sin preguntar. Papá habría querido que la casa se compartiera, dijo Iván aún con la copa en la mano, como si recitara una verdad universal. No puedes quedártela tú sola, no es justo, añadió Rebeca cruzando los brazos con ese aire de superioridad que siempre adoptaba cuando sentía que tenía la razón. Yo había construido esa casa con mi esposo piedra a piedra. Durante 20 años cuidé cada rincón, cada tella, cada grieta en la madera. Habíamos comprado esa vivienda cuando apenas teníamos para amueblarla. Él restauraba muebles, yo daba clases en la facultad. Renuncié a mi plaza fija cuando enfermo. Estuve a su lado hasta el final sin pedir ayuda. Y cuando él se fue, la casa quedó como el único testigo de nuestro esfuerzo compartido. Mis hijos, en cambio, jamás entendieron lo que eso significaba. Mientras Rebeca salía en portadas de revistas digitales hablando de minimalismo emocional y mientras Iván encadenaba negocios fallidos financiados por mí, yo seguía limpiando el polvo de los estantes y revisando las tuberías como si todo dependiera de mí, porque siempre dependió de mí, pero ellos no lo veían. Y ahora estaban aquí rodeados de parientes que jamás vinieron a un cumpleaños mío, reclamando un espacio que nunca valoraron como si fuera suyo por derecho hereditario. No dije nada. Solo subí por mi maleta aún sin deshacer y la dejé junto a la puerta principal. ¿Te vas?, preguntó Iván sorprendido. Sí, respondí sin mirarlos. Ya no queda nada aquí para mí esta noche. Y mientras cruzaba la verja con el alma encogida, aún no sabía que lo peor me esperaba al día siguiente. Volví a casa temprano con la esperanza ingenua de que el silencio la hubiera devuelto a su forma original. Había dormido en un hotel del centro envuelta en sábanas impersonales y con la mente hecha un torbellino. A las 8 en punto crucé la puerta todavía entreabierta como si nadie se hubiera molestado en cerrarla del todo. Bastaron unos segundos para entender que nada estaba bien. El olor a alcohol rancio flotaba en el aire. En el recibidor vasos vacíos y servilletas arrugadas cubrían la consola de roble. Mi alfombra persa, aquella que trajimos de Granada cuando celebramos nuestro 10º aniversario, estaba manchada de vino tinto. Las fibras claras se habían tornado rojizas como heridas abiertas. En el salón vi una de mis butacas modernistas con una pata rota inclinada hacia un lado como si hubiese rendido batalla.
La lámpara de techo, una pieza art deco que había restaurado con mis propias manos, yacía hecha trizas en el suelo entre restos de cristal y confeti. Subí a la biblioteca con el corazón encogido. Allí estaban mis carpetas de restauración apiladas como bandejas bajo botellas vacías, mis notas manchadas de salsa, mis libros desordenados. El grabado de mi esposo, aquel que hizo con buril y paciencia cuando nació Iván, tenía marcas en diagonal. Una taza con restos de café descansaba sobre el cristal como si fuera una simple bandeja. En el escritorio, mi portátil, mi herramienta de trabajo, mi conexión con el mundo. Sobre el restos de tarta de chocolate, migas pegadas al teclado, nata endurecida en el touchpad. Lo habían usado de bandeja para servir postre. Me senté un momento en la única silla que aún parecía en pie. Miré a mi alrededor intentando encontrar algún rincón intacto, alguna esquina que aún oliera a hogar. No la encontré. La casa estaba allí sí, pero el respeto, la memoria, el cariño, todo eso había sido arrastrado por una marea de indiferencia y egoísmo. Esa tarde, por primera vez en décadas, me pregunté si aún valía la pena seguir llamando a ese lugar mi casa. Y en ese mismo instante una idea se sembró en mi interior como una semilla terca e inevitable. Los encontré en la cocina como si nada hubiera ocurrido. Iván revolvía el café con desgana mientras Rebeca revisaba su móvil tumbada en uno de los taburetes altos. A mi alrededor los restos de la fiesta aún latían, platos sucios apilados, charcos pegajosos en el suelo, una bandeja con canapés medio mordidos junto al microondas. Me aclaré la garganta. Quiero hablar con vosotros. Iván ni siquiera levantó la vista. Otra vez con esto te estás pasando, mamá. Fue solo una fiesta. Rebeca suspiró exageradamente como si la obligaran a escuchar una queja irrelevante. Siempre igual, amargada, egoísta, poco sociable. Por eso nadie te ama. Ni siquiera sabíamos si ibas a venir. Nunca te interesa participar. El aire se volvió espeso. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero ese día algo en mí se resistió a tragárselas. No se trataba solo de una fiesta. Se trataba de cómo habían invadido mi espacio, ignorado mis límites, despreciado todo aquello que me importaba. Y lo peor era la tranquilidad con la que lo decían, como si fuera normal, como si yo estuviera exagerando por defender mi propia casa. Esperaba al menos un gesto, una disculpa mínima, una frase que denotara algo de conciencia. Pero no, lo único que obtuve fue la indiferencia de quien se siente dueño de lo ajeno por puro parentesco. Me quedé de pie en silencio. Sentí que algo se partía en mí. No era rabia. Era un tipo distinto de fractura, una certeza muda sin gritos ni portazos. No dije nada más. No tenía sentido. Ya había explicado demasiado, justificado demasiado, perdonado demasiado. Ellos no iban a cambiar, al menos no mientras yo siguiera queriendo. Esa noche no recogí nada. No limpié, no organicé, solo observé. Por primera vez no actué como la madre servicial. Me convertí en testigo, y desde esa distancia fría comprendí que el siguiente paso no sería discutir, sino irme sin dejar huella. Fue entonces cuando decidí llamar a Lourdes. A la mañana siguiente salí temprano sin avisar. Caminé hasta el despacho de Lourdes Fabra, mi notaria de confianza desde hace años. La conocía desde la época en que Joaquín y yo compramos la casa y siempre me inspiró esa calma precisa de quien sabe lo que hace sin necesidad de adornarlo. Me recibió con una sonrisa profesional como si intuyera que aquel encuentro no era de rutina. Me senté frente a ella sin quitarme el abrigo. No sabía muy bien por dónde empezar, así que fui directa. Lourdes, quiero saber si tengo el derecho legal de vender la casa. Entera. Ella asintió sin dudar. La escritura está solo a tu nombre, Idalia. Siempre lo estuvo. Ni tus hijos ni ningún otro familia tiene derecho sobre ella. Puedes disponer de la propiedad como mejor te parezca. Asentí lentamente. No dije nada. Lourdes, con su habitual discreción, no presionó. Se limitó a abrir una carpeta y deslizar un pequeño dossier hacia mí. Hace unos meses me contactó un cliente suizo, Anton Bieri, restaurador especializado en modernismo catalán. Está buscando una casa como la tuya en esta zona. No le interesa demoler ni reformar con prisas, quiere conservar la esencia. Me pidió que le avisara si algún día decidías vender. Tomé la tarjeta que venía adjunta, la leí 2 veces, el nombre, los detalles de contacto, todo escrito con una caligrafía sobria y elegante. No dije que sí, tampoco dije que no. Me limité a guardar la tarjeta en el bolsillo interior de mi bolso junto a las llaves de una casa que ya no sentía mía. Lourdes no insistió, me acompañó hasta la puerta y me deseó buen día con una cortesía suave. Agradecí su silencio, era el único que no me agotaba.
Esa noche me senté en el banco del jardín donde Joaquín y yo solíamos tomar café los domingos. Las luces de la terraza parpadeaban y el perfume de los rosales comenzaba a llenarlo todo. Cerré los ojos, respiré hondo y oí su voz tan clara como entonces: nunca dejes que te traten como un adorno. Al día siguiente me desperté con una decisión latente ya germinando bajo la piel. La mañana en que firmé la venta fue tibia y sin viento, como si incluso el clima supiera que no debía interferir. Lourdes había preparado todo con precisión suiza y el señor Vieri, que voló desde Ginebra, no necesitó convencerme de nada. Su respeto por los detalles, su manera de hablar de la casa como si se tratara de un ser vivo me bastaron. Firmé con mano firme. 12 millones de pesos, una cifra que no podía comprar el pasado pero sí garantizarme un futuro distinto. Volví a casa con una lista clara. No era una mudanza, era un acto quirúrgico. Separar lo esencial de lo accesorio. Guardé las cartas que Joaquín me escribió durante sus estancias en Madrid, la manta que mi abuela tejió en plena posguerra y que siempre mantuve doblada en el respaldo del sofá, y el reloj de bolsillo que él heredó de su padre. Todo cabía en 2 cajas medianas y una maleta. Lo demás lo empaqueté para donarlo a una asociación que preserva patrimonio doméstico. Ellos sabrían dar mejor destino a lo que a mí ya me pesaba. No dejé nota, no avisé a nadie. Dejé el teléfono en silencio sin revisar los mensajes. No iba a explicar una decisión que nadie se había molestado en prevenir. Esa noche dormí en un piso de alquiler con vistas al mar. Pequeño, funciona limpio. Las ventanas daban a una cala que se abría entre las rocas como una herida azul. Por primera vez en mucho tiempo me sentí sola, pero no vacía. Al día siguiente, al salir a caminar temprano, me crucé con una pareja mayor que regaba los geranios de su balcón. Me saludaron con una sonrisa tranquila. Yo devolví el gesto sin palabras, como quien empieza a practicar un idioma nuevo. Y mientras el mar lamía los bordes de la ciudad, supe que ese silencio era ahora mi casa. Una casa sin ruido, sin invasiones, sin explicaciones que nadie quería escuchar. Lo que no sabía aún era cuánto tiempo tardarían en descubrir que ya no tenían nada que reclamar. Una semana después, mientras tomaba café frente al ventanal del salón, sonó el móvil. Era Rebeca. Dudé antes de contestar. Deslicé el dedo por la pantalla y al otro lado lo único que escuché fueron sollozos entrecortados. ¿Cómo has podido hacer esto, mamá?, gritó al fin entre lágrimas. Era nuestro hogar. Nuestra historia, nuestra familia. No supe si lloraba por la pérdida o por el golpe al ego. Su tono no era de hija herida, sino de alguien que se creía dueña de algo que nunca le perteneció. No dije nada, la dejé desahogarse. Minutos después llegaron los mensajes de voz de Iván. Gritos, insultos. Me llamo traidora, me acuso de haber destruido la unidad familiar. Eso era de todos, mamá, nos lo quitaste, has destrozado esta familia. Escuché cada palabra en silencio. Luego respiré hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones sin peso encima. Y les respondí con una sola frase enviada por mensaje de texto a ambos. Una familia que te excluye no es familia. Es público que te usa. Acto seguido bloqueé los números, no por rabia sino por protección. Había pasado demasiados años intentando que me vieran, que me valoraran, que entendieran que no era su sirvienta emocional. Ese ciclo había terminado. No más explicaciones, no más concesiones. Apagué el móvil y me serví otro café. Me acerqué a la terraza de Yeco y la brisa marina me despeinara un poco. El aire olía a sal y a flores nuevas. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía culpable. Tampoco triste. Lo que sentía era claridad. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin escuchar pasos que no eran míos ni voces cruzadas por la casa. El silencio era completo y no me asustaba. Al despertar al día siguiente encendí la radio, puse música suave y me senté a escribir una lista de cosas que siempre había querido hacer y que nunca me había permitido. Y mientras el lápiz se deslizaba por el papel comprendí que aún quedaba mucho por vivir, aunque esta vez sería por y para mí. Una tarde cualquiera, sin buscarlo, me detuve frente a un vivero pequeño en una calle lateral. Entre tantas flores vi una maceta de tulipanes amarillos iguales a los que solía plantar en primavera en el borde del jardín junto a la fuente. Sin pensarlo demasiado los compré. Los llevé a casa como quien adopta un recuerdo, pero esta vez sin nostalgia, solo con ternura. Los coloqué en la repisa del balcón donde el sol les da de lleno por las mañanas. Desde entonces me acompañan mientras leo o escribo. No son el mismo jardín de antes, no tienen la tierra húmeda ni el perfume extendido, pero me bastan. Me bastan porque los elegí solo para mí. Empecé a caminar cada tarde sin ruta fija. Me inscribí en un curso de historia del arte en el centro cultural.
Me senté en las primeras filas, tomé apuntes con el entusiasmo de quien vuelve a una versión de sí misma que había abandonado en el trastero del deber. También volví a escribir artículos breves, ideas sueltas, ensayos que dejaba en carpetas abiertas en el escritorio, sin fecha límite, sin presión, por el simple placer de pensar con calma. Redescubrí mi voz en el silencio, una voz que no pedía permiso, que no pedía perdón. Por las noches el sueño legaba sin lucha. Ya no me despertaban puertas cerrándose ni pasos al otro lado del pasillo. Nadie interrumpía, nadie invadía. Cerraba los ojos y solo quedaba el rumor del mar, los tulipanes durmiendo bajo la brisa y mi cuerpo por fin reposando sin sobresaltos. Había tardado décadas en entenderlo. Lo que yo llamaba hogar había sido en realidad un lugar lleno de exigencias disfrazadas de cariño. Lo que yo creía que me daba identidad en realidad me robaba espacio. Ahora con cada día nuevo sentía que algo florecía en mí que no necesitaba permiso ni aprobación, solo presencia. Y fue en ese estado de calma serena cuando recibí una carta inesperada con un remitente que no veía desde hacía más de 20 años. Era media mañana, el sol comenzaba a calentar la barandilla del balcón y yo preparaba té cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Caminé hasta la puerta con el corazón en alerta y al abrirla vi Rebeca. Estaba despeinada, con la mirada tensa, el gesto crispado. Llevaba una mochila al hombro y el móvil apretado contra el pecho como si fuera escudo. Nos echaron del piso, dijo sin más. Iván, bueno, cometió un error con unos pagos y yo. Necesito ayuda. Necesitamos ayuda. La observé en silencio unos segundos. Había algo vulnerable en su voz, pero también una vieja arrogancia agazapada bajo la urgencia. Pasa si quieres. Podemos hablar, dije con calma. Preparé 2 tazas como solía hacer cuando ella era adolescente y venía a contarme sus dramas del instituto. Esta vez, sin embargo, no había confesiones suaves ni risas culposas. Solo tensión. No vengo a cuidarme. Solo, bebió un sorbo. Pensamos que podrías, no sé, ayudarnos un poco. Después de todo lo que hicimos por ti. La frase me golpeó más por su forma que por su fondo. Ese hicimos por ti llevaba años persiguiéndome como una deuda que jamás contraje. Rebeca, ayudar no es sostener sin límites. Es mostrarte cómo sostenerte tú. Ella me miró como si no entendiera el idioma. Parpadeó con rabia, luego se levantó de golpe. Siempre fuiste buena para hacerte la víctima. ¿Crees que por vender la casa ganaste algo pero lo perdiste todo? No responda, no tenía que hacerlo. Acompañé su salida con la puerta entreabierta sin rencor pero sin dejar espacio a la duda. Ella se fue con paso duro, mochila al hombro, sin volver la vista atrás. Volví al salón, recogí las tazas y me senté a escribir. No para publicarlo, solo para dejar constancia de que por primera vez había elegido poner un límite sin romperme por dentro. Esa tarde abrí la carta que aún no había leído, la del remitente del pasado. El sobre estaba gastado con bordes amarillentos. Dentro una caligrafía que reconocí al instante. Un año después mis mañanas tienen otro ritmo. Cuido con esmero las plantas del balcón, ya no solo los tulipanes sino también romero, jazmín y unos rosales nuevos que florecieron sin pedir permiso. El pequeño jardín que armé en altura se convirtió en mi espacio más íntimo, donde cada joya nueva me recuerda que sigo creciendo. Hace unas semanas publiqué un ensayo en una revista académica, Arquitectura Emocional y Patrimonio Silencioso. Escribí sobre casas que calan las heridas, sobre espacios donde se acumulan renuncias y sobre la valentía de dejarlos atrás para salvarse una misma. No esperaba gran repercusión, pero recibí mensajes de lectoras que me dijeron: eso que escribiste también me pasó a mí. Fue suficiente. Esta mañana recibí una carta manuscrita. Venía de Anton Bieri, el restaurador suizo. Me agradecía la confianza y contaba que había terminado de reparar la vieja mesa del comedor. Había encontrado el modo de salvar las vetas sin ocultar las marcas del uso. También mencionaba que el diseño del jardín se había conservado con fidelidad. No añadimos nada. Solo cuidamos lo que ya estaba. Leí esas líneas con una sonrisa serena. La casa estaba en buenas manos. No en manos de sangre, sino en manos que entienden el respeto. De mis hijos poco he sabido. Mensajes esporádicos, alguno para cumpleaños o Navidad. Ya no duele, ya no espero. Lo que hubo fue. Y lo que soy ahora no depende de que ellos lo validen. Por las tardes me siento en la terraza con el mar frente a mí. El aire es salado, limpio, sin recuerdos. A veces repaso las últimas líneas de mi ensayo y subrayo una frase que sin querer me salió del alma: no heredé una casa. Heredé el valor de decir basta. Ese ha sido mi legado. No el mármol, ni las paredes, ni los muebles, sino el gesto de no seguir calando, de no seguir queriendo. Porque al final lo que una conserva no siempre es lo que debe conservar.
A veces soltar también es una forma de amarse. Yo al fin aprendí a hacerlo.